La vasta Grecia, un lugar paradisiaco en donde las playas circundan todo lo existente. Es este el lugar del inicio de la reflexión más abstracta y pura que se pueda haber gestado dentro de la humanidad. Su historia comienza en el siglo VII antes de Cristo con la pregunta: ¿qué es aquello que rige todo lo existente? ¿O cuál es el origen de todo lo existente? Esta pregunta nos lleva a una respuesta que es el arjé, también conocido como principio, el cual será interpretado por los filósofos de diferentes maneras. Entre ellos tenemos a Tales de Mileto, quien pensaría que es el agua; a Anaximandro, quien propone el apero; a Anaxímenes, quien propone al aire. También tenemos a Heráclito, quien propone el fuego; Parménides, que propone el ser; y por último, Pitágoras, que propone los números. Todos ellos van a ser parte de este primer periodo de la filosofía. Veamos más al respecto. Bienvenidos chicos al curso de filosofía. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta nueva sesión. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase para chicos pilas como tú de quinto año de secundaria. La semana pasada habíamos visto lo concerniente a las características de este conocimiento sui generis que es la filosofía. El día de hoy vamos a adentrarnos dentro de la parte histórica para saber cómo es que en el transcurso del tiempo la filosofía ha ido planteando diversos problemas que han sido resueltos de diferentes maneras por los filósofos y tradiciones correspondientes. De esa manera nos toca ver el primer periodo, la primera etapa de la historia de la filosofía. Esta es denominada el periodo cosmológico, mal llamado periodo presocrático, porque cuando decimos presocrático es lo que está antes de Sócrates. Temporalmente hablando, ellos se encuentran en el siglo VII a.C., pero en cuanto a lo que es reflexión, ellos se van a encontrar mucho más lejos que Sócrates. Por eso es que son mal llamados presocráticos. Ahora, hay que entender primero el contexto histórico en el que se manejan estos personajes para poder dar cuenta acerca de cómo es que reflexionan o por qué es que lo hacen de esa manera. Así vamos a tener en primera instancia que este siglo, el siglo VII a.C., es llamado el siglo eje de la humanidad. ¿Por qué el siglo eje de la humanidad? Porque aparecen grandes pensadores en todo el mundo que van a empezar a dirigir la vida y la representación del mundo que tiene toda una población. Es el caso de los griegos, es el caso de los chinos, es el caso de los mismos indios y por supuesto de los mismos persas. Tenemos a Confucio como gran iniciador de una tradición dentro de China. En el caso de la India vamos a tener a Buda, Siddhartha Gautama, que va a instaurar también una concepción religiosa, toda una concepción bastante espiritual. Ya la India era de por sí espiritual, pero con Buda se apertura, digamos que una nueva época en donde va a ser una de las tradiciones más fuertes y hasta hoy arraigadas dentro de ese lugar, que se expande también hacia el lado asiático. En el caso de Tales de Mileto en Grecia, vamos a tenerlo como uno de los principales sabios de ese lugar, que también va a orientar, ¿no?, lo que vendría a ser el destino de Grecia, junto a otros personajes más de los que vamos a hablar el día de hoy. Además tenemos al mismo Zoroastro dentro de los persas. ¿Podrías colocarlo ahí, por favor, hijo, porque no está aquí? Vamos entonces con un segundo punto, que es el gobierno de los 7 sabios. 7 personas totalmente capaces, entre ellas estaba Tales de Mileto, que daban recomendaciones, daban consejos acerca de cómo es que se debía de orientar la cuestión social, la cuestión política, incluso la cuestión un poco más técnica vinculada a la agricultura. Por otro lado, tenemos que en el gobierno de los 7 sabios surge algo importantísimo en Grecia. Esto es el nacimiento de la polis, la politeia. Lo más importante tal vez para entender cómo es que aparecen los filósofos. Debido a que la polis da estabilidad económica, social, de tipo también jurídica. La polis se caracteriza por dos cuestiones fundamentales, autonomía y autarquía. Autonomía, porque es independiente económicamente. Autarquía, porque es independiente de tipo legalmente, jurídicamente. Por ejemplo, en Atenas podrían tomar como sistema de gobierno la democracia y en Esparta podrían tomar como sistema de gobierno la oligarquía. No había ningún problema porque cada polis era independiente. Todos ellos tenían este sentimiento de ser griegos, pero a la vez se diferenciaban. En cuanto a lo que vendría a ser la cosmovisión general del griego, podemos
encontrarla dentro de la Ilíada y la Odisea, que son dos grandes tratados, dos epopeyas que han quedado a la posteridad. Más que literarios, son catálogos de vida, son modos de vida los que se plasman dentro de los mismos, en donde los ideales siempre tienden a un equilibrio con lo que vendría a ser la parte más física y también la parte más intelectual. Físico y la parte cognitiva son dos cuestiones que no se deben de deslindar. El griego es astuto, pero no solamente es astuto, es también fuerte. Es el ideal que se va a propagar por toda la Grecia. En este caso, si hablamos del nacimiento de la filosofía, estamos hablando de un lugar, que es Mileto. Mileto va a ser la cuna de grandes pensadores como Tales, también tenemos a Anaximandro y por supuesto a Anaxímenes. Estos tres personajes son llamados milesios porque vienen de Mileto, ¿ok? Además de lo anterior, la pregunta aquí es, ¿sobre qué especulan? ¿Sobre qué es que quieren dialogar estos filósofos? Y la respuesta es sobre esto, sobre el arjé. El arjé viene a ser la búsqueda del primer principio que articula todo lo existente. Es más, podemos colocarlo aquí abajo, ¿no? Ojo, vamos a colocar por aquí. Ojo, ¿qué buscan? Buscan el arjé. Vamos a colocar aquí. Buscan el arjé. Muy bien. Buscan el arjé. Más grande para que ustedes puedan visualizar qué es lo que buscan los filósofos que comienzan esta actividad. Listo, buscan el arjé. ¿Qué es el arjé? La búsqueda del principio, la búsqueda de aquello que rige todo lo existente. Ahora, si nosotros hablamos de los representantes, el primero en dar cuenta sobre cuál es el principio que rige todo lo existente es Tales de Mileto. Históricamente hablando, es él el que empieza toda esta reflexión. Imagínate caminar un día por Grecia, así, de forma bastante libre, porque era un hombre libre, y mirar por todos lados y darte cuenta de que la bella Grecia está inundada de agua por todos lados, agua cristalina. Surge la pregunta entonces, el agua, ¿no? Mira tú, está por todos lados. ¿No será acaso el agua aquello que rige todo lo existente? Aquello de donde se genera todas las cosas en general. Eso fue lo que pensó Tales de Mileto, que el agua era el principio o arjé que iba a dar cuenta del surgimiento de todas las cosas. Ese arjé tenía dos características. Era determinado y por otro lado era uno. Si decimos que es uno, en la tradición filosófica hablamos de monismo. ¿Monismo por qué? Porque apela a un solo principio. Determinado porque el agua está bien delimitada, no es un compuesto bien delimitado, diferenciable de los demás. En el caso de la justificación que él da para que el principio sea el agua, tenemos lo siguiente. Número uno, el agua es vida. La necesitan todos los seres vivos para estar dentro de esa condición de vida. Además tenemos que la tierra, bajo la perspectiva del griego antiguo, está flotando sobre el agua. Ellos creían que el centro del mundo no era el sol, sino más bien la tierra, porque tenía una perspectiva un poco más antropocéntrica al respecto. Y la tierra estaba sostenida por lo que vendría a ser una masa de agua. ¿Por qué no pensar que esa agua que incluso aparece en diferentes estados, en toda la realidad, sólido, líquido, gaseoso, que es principio de vida y que es el soporte de la tierra, puede ser el principio de todo lo existente? Tales de Mileto no solamente fue un gran filósofo, sino también un gran matemático. Vivía de las predicciones que hacía para la cosecha y para los cultivos. Pasemos ahora a una cuestión que también nos interesa, y es la que tiene que ver con la frase todo está lleno de dioses. Tales de Mileto la pronuncia. ¿Cómo interpretar, cómo entender esta frase? Bajo la perspectiva de muchos se habla de un panteísmo, en donde él creía que todo estaba lleno de Dios, en pocas palabras, pero sería un poco ingenuo. Lo que quería en realidad Tales decir es que todo está lleno de agua, y como el agua es principio de vida, entonces todo está vivo. En el caso de los primeros filósofos, no tienen una separación tan radical con las tradiciones o costumbres griegas, pero te das cuenta de que intentan explicar ¿qué cosa? La realidad ya no en torno a mitos, sino más bien en torno a principios físicos. Por eso es que a estos filósofos también se los va a llamar naturalistas o los primeros físicos, porque dejan de lado esa explicación mitológica en donde Zeus era el padre de todo, en donde, bueno, de los titanes habían salido los dioses, etc.
e intenta dar razones para poder explicar el surgimiento de todo lo que existe. En segundo lugar vamos a tener a Anaximandro. Cuando hablamos de Anaximandro estamos hablando del segundo filósofo que aparece dentro del periodo cosmológico. Para este filósofo, la cuestión que había planteado Tales de Mileto era muy interesante. Lo que no le cuadraba tanto era el por qué el principio tenía que ser determinado. ¿Por qué el agua, maestro? ¿Cómo explicar que del agua salga una piedra, que del agua salga un ser humano? No tiene tanto sentido bajo su perspectiva. Bajo la mirada del mundo que tenía Anaximandro, que vive entre el 610 y 547 a.C., el principio tenía que ser indeterminado. En pocas palabras, tenía que ser un principio que no esté delimitado por nada. Y si es un principio indeterminado como una masa sin una forma específica, sino toda amorfa, entonces ni siquiera lo puedo enunciar, porque cuando yo le asigno una palabra, ya lo estoy determinando. Pero como él es griego y le gusta hablar, le gusta explicar lo que ve, le gusta explicar o dar cuenta de los alcances a los que ha llegado, entonces dice, aquello que debe de regir todo lo existente es el ápero, lo indeterminado, lo que no se puede ni siquiera mencionar, pero como soy griego, lo llamo así, ápero, que es lo indeterminado. La justificación se encuentra fundamentalmente en el hecho de que de una cosa determinada como el agua no pueden surgir la diversidad de seres, como la piedra, como los seres humanos, como los animales, etc. Por eso es que el principio debe ser como indeterminado. Muy bien. Ahora, ¿cómo es este ápero? Es inmortal y también es indestructible. Recuerda, el ápero vendría a ser lo más cercano a una masa sin forma, ¿no? A algo que está todavía indiferenciado, a algo que no se puede distinguir porque es algo precisamente indeterminado. Sigamos, chicos, dentro de la especulación, ya te das cuenta de cómo van subiendo, ¿no?, el nivel de abstracción. Y vamos a llegar a Anaxímenes de Mileto, que vive entre el 588 y el 524 a.C. Si hablamos de Anaxímenes, estamos hablando del aire como el principio que rige todo lo existente. Ese principio es monista determinado. ¿Por qué monista? Porque es un solo principio. ¿Por qué determinado? Porque estamos hablando aquí de qué? Estamos hablando de un principio que tiene características peculiares, características que se pueden también observar o al menos ver sus manifestaciones. Si yo hablo del aire como el principio que rige todo lo existente, tengo que justificar. La justificación se encuentra de la siguiente manera. Número 1, el aire es principio de vida. Es el soplo, el aliento del que hablaban incluso los personajes antiguamente dentro de la psicología y no de la filosofía, ojo, en la psicología, ¿cómo se concebía a esta en sus orígenes? Como el estudio tratado del alma. ¿Y qué era el alma? Era, en la visión más antigua, desde Homero, era el aliento de vida, ¿no? Aquello que impulsaba a los seres a existir, si quieres decirlo de esa manera. Entonces, por aquí tenemos, número 1, que el aire es aliento de vida. Número 2, que está dentro de la respiración, pero no solamente dentro de la respiración, sino también dentro de la naturaleza por todos los lugares. ¿O es que acaso podemos escapar del aire? No podemos escapar del aire. En el caso del aire, la sustentación de que está en todo lo existente la podemos dar gracias a dos procesos que él concibe. El número 1 es el enrarecimiento y el número 2 es la condensación. El aire, cuando pasa de lo que vendría a ser aire a fuego, estamos hablando del proceso de enrarecimiento. ¿El aire se puede convertir en fuego? Sí, diría Anaxímenes. En ese caso, ¿por qué? Por un proceso natural, bueno, que él explica de forma más detallada. En el caso de la condensación, es cuando el aire se convierte en agua. Tenemos entonces que el aire es capaz de ir a diversos estados. Y esos estados son muy diferentes, a diferencia de los de, en ese caso, Tales de Mileto. Por eso es que él creía que el aire era el fundamento de todo lo que existe. Sigamos con las especulaciones y vamos a encontrar ahora que hay otro filósofo, igual de grande que él, que es Heráclito de Éfeso, el llorón. Heráclito, el llorón. ¿Por qué llamado así? Porque hacia el 530 a 470 a.C., él pensaba que el principio que regía todo lo existente era el fuego, era el devenir. Pero eso se debe entender como algo simplemente metafórico, porque no es que el fuego articule todo, sino que el fuego es solo la metáfora que se utiliza para decirte
que absolutamente todo lo que existe está destinado a perecer. Que toda la realidad es como ese fuego, que se prende y que se apaga, que se prende y que se apaga. Y que este movimiento entre el ser y entre el no ser, entre el existir y el no existir, es lo único que existe. De ahí a que enunciara una sentencia, que uno no se puede bañar 2 veces en un mismo río, porque a la segunda vez, tanto yo como el río hemos cambiado. Vamos a seguir y encontramos que el principio es monista y es indeterminado. Monista porque es uno, indeterminado ¿por qué? Porque el fuego no es algo que se pueda, digamos aquí, evaluar como algo físico. Recuerda, porque solo es una metáfora para hablar del devenir. Y el devenir no es algo que se pueda catalogar o encasillar. Vamos a ver la justificación. Número 1. Absolutamente todo lo que existe es en movimiento. Los animales se generan, pero también se destruyen. Las plantas crecen, pero también se marchitan. Los seres humanos nacen, pero también mueren. En el caso de esta contemplación que hace de la realidad, ojo, vamos a ver también cómo es que tiene una explicación. ¿Por qué dice que aquello que rige todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos percibiendo, es el logos, es el fuego divino, es ese devenir? Todo regresa al fuego, todo regresa al logos. Y aquí tiene una concepción mística, porque dice que surgimos del fuego divino y al fuego divino vamos a parar. Y como surgimos del fuego divino, y esto ya tiene una connotación más ética, y vamos nuevamente al fuego divino, todos nosotros tenemos una chispita divina que nos comunica. Heráclito es el fundador de esa concepción que utilizan hoy en día para los reclames de la Coca-Cola, que es la de ser un cosmopolita, un ciudadano del mundo. ¿Por qué somos ciudadanos del mundo? Porque participamos de esa cuestión vinculada con la divinidad, de esa cuestión vinculada con el fuego, con el devenir. El fuego o logos es aquello que hace que todo esté en movimiento. Nosotros participamos de ese fuego y logos, y por ello también somos o tenemos algo de divinidad. Eso es lo que nos dice Heráclito. Ahora, en el caso de ese personaje, la mejor forma de representar lo que estamos diciendo es aquí, nacimiento, muerte. Recuerda, nacimiento, muerte. Si todo nace, si todo muere, entonces él se dio cuenta de algo fundamental. Y es que si todo nace, todo muere, nosotros estamos condenados a morir. Pero no solamente nosotros, sino también la creación máxima de los griegos, que es la polis. Esa polis tan querida, tan preciada, que permitió o dio las condiciones para el filosofar, también está condenada a perecer. ¿Hay razones o no hay razones para llorar? Por supuesto, por eso es que Heráclito es conocido como el filósofo llorón. Heráclito es sumamente fundamental porque ya no apela a la tradición, sino que se va alejando un poco más, y llega a postular incluso una teoría física acerca de la concepción del mundo. Se tiene que apelar a lo físico porque es aquello que se puede ver, diría Heráclito. A través de lo que se puede ver es que yo puedo dar cuenta de cuál es el principio de todo lo que existe. Pero ojo, no porque parta de la observación, mi principio también es un principio empírico. Ha dicho devenir. El devenir no es un término concreto, sino que es un término abstracto. ¿Tenemos razones o no? ¿Tenemos razones para llorar bajo la perspectiva de Heráclito? Sí. En el caso de Parménides de Elea, que es la contraparte de Heráclito, por eso lo he colocado seguidamente, vamos a tener que él vive entre el 540 a 470 a.C. Dentro de Heráclito hablábamos del ser y no ser, del existir y no existir, como principio básico de lo que hemos llamado devenir. Pero dentro de Parménides se da la diferenciación de dos planos, el plano real y el plano mental. Parménides cree que el principio es el ser, y el ser es considerado como un principio indeterminado. No, es determinado, sumamente determinado. ¿A diferencia de quién? De Heráclito. Es determinado y también es monismo. ¿Por qué monismo? Porque es un principio determinado, porque es un principio bien delimitado. Para él el ser es lo que existe, es lo que hay. Fuera del ser no hay absolutamente nada. Ser, no ser. El ser existe, el no ser ni siquiera puede ser nombrado. Pero Heráclito decía que ser y no ser eran dos partes de un mismo proceso, que es el devenir, que tenía que ver con el logos divino, con la divinidad. Parménides dice, no hay movimiento. El movimiento es aparente, solamente está en tu cabeza. El ser, lo que existe,
Es algo único, es algo eterno, es algo perfecto, imperecedero. Ese problema del movimiento es lo que va a llevar posteriormente a los filósofos a volver a retomar a Parménides y a Heráclito. ¿Por qué uno dice que todo es movimiento y por qué el otro dice que no hay movimiento? Lo que pasa dentro de Parménides, conocido por su gran poema, es que él está diferenciando ya dos planos de la realidad, un plano lógico y un plano real. En el plano real, aparentemente las cosas se mueven, dirá, pero en el plano lógico, en ese plano que nosotros hemos visto en Parménides, ahí nada se mueve, todo es estático. Vamos a pasar ahora con Pitágoras, el gran Pitágoras de Samos, siglo igual, sexto antes de Cristo. Bajo su perspectiva, el principio ya no es ni el fuego, ni el aire, ni el agua, sino que es o son los números. Y dentro de los números, el número 1 sobre todo. Pitágoras, que vive entre el 572 al 496, es un filósofo muy peculiar, porque va a instaurar dentro de Grecia concepciones que no estaban dentro de este lugar, sino más bien fuera, en la parte más asiática. Concepciones como la de que el alma transmigra o puede trascender a la muerte. Esta concepción lo va a llevar también a instaurar una secta, un grupo de personas que creían en lo mismo que Pitágoras, que el alma trascendía, que debían de cuidar mucho el cuerpo, porque si no el alma se les iba, ya que concebían al alma como una sustancia gaseosa, por lo cual había que cuidar mucho ¿qué? La alimentación. Bien chicos, en cuanto a la justificación, la podemos encontrar de la siguiente manera. Si él piensa que los números son el principio que rige lo existente, y piensa que dentro de los números el número 1 es el más universal, el que va a ser el más destacado de todos, es por lo siguiente. Él concibe que el mundo se puede articular por los números de la siguiente manera. Mira, un punto equivale al número 1. 2 puntos es el número 2. Con el número 1, bueno, represento los puntos. Con el número 2, ya voy formando más cosas en el mundo, que tienen que ver con qué? Con cuestiones como la línea. Gracias a 2 puntos puedo establecer una línea. Pero no me quedo ahí, sino que voy un poco más lejos. Y llego a lo siguiente. Llego a los 3 puntos, como tú puedes ver aquí. 3 puntos. ¿Qué puedo hacer con 3 puntos? Puedo establecer una figura. Si te das cuenta, puedo establecer una figura. Con 3 puntos puedo establecer una figura. Con 4 puntos ya no solamente establezco una figura, sino que puedo, mira aquí, ya está, 4 puntos, ¿te das cuenta ahí? Sí, puedo establecer, ¿qué cosa? Puedo establecer un sólido. Punto, línea, figura, sólido. Número 1, número 2, número 3, número 4. Dime cuánto suma todo esto, desde el 1 hasta el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, efectivamente. Tenemos aquí entonces que suma 10. Dime algo, ¿el 0 tiene algún valor? No, entonces aquí llegamos nuevamente al 1. Todo se origina en el número 1. ¿Por qué? Todo parte de este punto. Seguimos, tenemos 2 puntos, se forman las líneas, tenemos 3 puntos, tenemos las figuras, tenemos 4 puntos, tenemos ya los sólidos. La realidad, ¿acaso no se compone de todo ello? Sí. ¿Quién lo dijo? El gran Pitágoras. Bien chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Recuerda que tienes una tarea referente al periodo cosmológico. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Si te quedaste hasta el final, puedes disfrutar de este bonus. Habíamos hablado fundamentalmente de filósofos monistas, ya que postulan solo un principio. Pero no habíamos hablado sobre los pluralistas, entre los que tenemos, en primer lugar, a Demócrito de Abdera, que vive en el 460 a.C. Bajo la perspectiva de este filósofo, el principio que rige todo lo existente es el átomo. Es muy peculiar que descubre estos átomos con una anécdota junto a su amigo Leucipo. Comían ellos una manzana que fue dividida en múltiples pedazos, pudiendo dividirse hasta un punto bastante pequeño, y dijeron que aquello, el pedazo más pequeño, representaba al átomo. Estos átomos estaban en el vacío. Estos átomos, que son partículas indivisibles, como bien lo dice su nombre, se caracterizaban por estar en constante movimiento, a causa de que se encontraban en el vacío. Además, Demócrito decía que nuestra alma también estaba compuesta por átomos. Por ello, la muerte no era más que un cambio de proceso físico.
Vemos cómo esta teoría tiene mucha repercusión y es incluso la concepción que manejamos hoy en día sobre la realidad, sobre cómo funciona la materia y sus principios. Veamos en segundo lugar otro filósofo pluralista. Este es Empédocles de Agrigento, que se ubica en el 435 a.C. Postuló cuatro elementos, entre ellos el aire, el fuego, el agua y la tierra. Todos estos elementos contrapuestos que se unían y generaban las cosas en el mundo gracias al amor o eros y destruían las cosas en el mundo gracias a la diosa Eris. Es peculiar hablar de Empédocles, ya que su muerte fue un hito significativo. Él se arrojó a un volcán denominado Etna porque quería fundarse con el infinito o la naturaleza. Hasta aquí lo referente a el bonus del día de hoy.